Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Dylan sale por la puerta, Varane le llama, ¿a dónde vas? Cuando Dylan dice que iba a encontrarme con un amigo, Varane dice, porque no lo sé. Cuando Dylan responde que sucedió de repente, Varane insiste en que te dejará. Dylan dice que aceptaré con una condición, no confiarás más en mí y harás preguntas. Varane dice vámonos y se van. Mientras Gul piensa en lo sucedido y se enoja, Frat se acerca a ella y quiere hablar. Frat se disculpa con Gul, pero Gul no lo acepta porque está muy enojada. Dylan y Varane conversan y se miran sugerentes mientras avanzan. El negocio de Sabia va mal y ella está estresada por ello. Javin se acerca a él y le informa que Varane y Frat están en conflicto. Sabia le ordena a Javin que examine un poco más el Éufrates y lo use. Mientras Dylan está de viaje, piensa en Gulsa y Varane. Varane empieza una canción en la radio y cuando Dylan dice que se quede con la canción, sube el volumen y se miran nuevamente. Mientras se miran en el camino, suena el teléfono de Dylan y es Maya. Le informa que llegará un poco tarde. Varane pregunta qué pasó. Cuando Dylan dice que mi amigo llegará tarde, Varane dice que está bien, entonces cenemos juntos, conozco un muy buen lugar. Dylan responde, está bien, tenía hambre. Cevdet entra en la habitación para ver si Cebril está lista, pero Cebril está llorando y triste otra vez. Esta situación de Cebril entristece mucho a Cevdet. Rose es muy distraída y tan distraída que ni siquiera se da cuenta de que se cortó la mano. Su madre, la señora Kader, está muy molesta por la situación de Gul y dice, si quieres, podemos irnos de aquí. Dylan y Varane llegan a un lugar rodeado por los alrededores y se sientan. Cuando Varane le pregunta a Dylan si le gustó, Dylan responde, me gustó mucho. Varane abandona la mesa y le dice a Dylan, tú das las órdenes, yo voy. Llama a Kerem y le pide que investigue a Maya rápidamente. Mientras Dylan da órdenes, no puede quitar los ojos de Varane. La tía que recibe las órdenes comprende por el estado de Dylan lo enamorados que están el uno del otro. Cuando Varane se acerca a la mesa y pregunta, ¿hiciste un pedido?, la tía dice, por supuesto que lo hiciste, y ella me dijo cuánto te amaba sin quitarte los ojos de encima. La señora Kader llega a Frat y le pide que se mantenga alejado de Gul. Cuando Cebril dice que tal vez Dios no me dé un hijo porque seré una mala madre, Cevdet dice, ¿está bien? Serás una muy buena madre, solo estamos esperando el momento adecuado. Si bien Dylan y Varane no pueden quitarse los ojos de encima, su comida comienza a llegar. Varane unta la comida sobre pan y se la da a Dylan. Dylan piensa para sí mismo que no podía expresarte mi amor libremente, pero casi lo compensé todo. Asimismo, Varane dice, tu amor nunca ha disminuido, Dylan. Sé que esperaré. Javin obtuvo información sobre Frat y se la cuenta a Sabia. Dice que Frat es muy ambicioso y tiene el ojo puesto en Varane. Sabia se asocia con Frat y planea vengarse de Varane. Mientras pensaba en su conversación con Frat, Gul llega Kerem. Y dice que no hay buenas noticias para Frat, Saleh no retira su denuncia. Mientras tanto, la señora Azade viene y grita y se enoja, diciendo que no importa cómo sea el hombre, debes mantenerte alejado de este hombre. Dylan le pregunta a Varane cómo encontraste este lugar. Es tan hermoso. Mientras Varane me cuenta que un día mi auto se averió y me quedé varado en la carretera mientras miraba a mí alrededor y la carretera me trajo aquí. Dylan lo mira tan hermosamente que Varane deja de hablar por un momento y lo sigue. Cuando Dylan se da cuenta, mira hacia otro lado y cambia de tema preguntando qué pasó después. La señora Azade llama a Gul y le pide que hable con Saleh y que retire su denuncia. Mientras tanto, el señor Kudret viene y dice, no molestes a las damas, la verdadera culpa es nuestra, Frat. La señorita Azade se enoja porque cree que todos sabrán cuál es su lugar. Justo cuando Dylan y Varane están a punto de levantarse e irse, el dueño del lugar se ofrece café y dice, que sea el sello de vuestro amor que seréis compañeros durante 40 años. Dylan piensa de nuevo y ya no quiere ocultarle nada a Varane y quiere ser el mismo de antes. Piensa que si aprende algo hoy, podrá hablar con Varane. Cebril reza y reza a Dios para tener un bebé.
Cuando Gul sale de la casa, ve a Frat. Justo cuando estaba a punto de perseguirlo, la señora Azade de repente viene y lo toma del brazo y le dice: déjalo ir y hablar con ese hombre, nunca más te oiré pelear en la calle. Frat dice: ¿qué quieres decir con que puedo ocuparme de mis propios asuntos? Es imposible que Gul vaya y le agradezca a ese hombre con una petición, y va tras la señora Azade tan pronto como ella entra. Baran ata la banda para el cabello alrededor de la cabeza de Dylan y cuando Dylan dice que algo le entró en el ojo, Baran se acerca y se la quita. Cuando Baran pregunta si estás bien, Dylan dice: estoy bien, estoy mejor, estoy mucho mejor. Después de que Baran dice que es muy lindo, ven verduras y huevos orgánicos al lado y se acercan a comprarlos. Se toman de la mano cuando accidentalmente se acercan al mismo tiempo mientras eligen frutas. Dylan le sonríe a Baran mientras compra. Baran toma una manzana del mostrador y deja que Dylan la caliente. Gul se reúne con Saleh y le pide que retire su denuncia. Aunque Saleh primero pregunta por qué proteges a este hombre, no puede soportar ver el rostro de Gul decaer y está convencido. Luego le dice a Gul: yo también tengo algo que decirte. Anife dice que Cebrille podría estar embarazada y quiere que vaya al hospital. Le dice a Saleh que está enamorado de Gul. Mientras tanto, Frat los observa desde lejos. Saleh no quiere que Gul responda inmediatamente, solo pide algo de tiempo. Baran lleva a Dylan al lugar de reunión. Mientras deja a Dylan, Baran dice que te esperará aquí. Dylan se encuentra con Maya. Dice: no sé quién ni cómo arrastraron a Maya Gulsa hasta este fin, sigue siendo un gran misterio. Dylan dice que tal vez haya un detalle que te perdiste. Estábamos estudiando juntas en el extranjero, Maya estaba muy feliz y tenía muy buena relación con su madre. Luego, de repente, se retrajo y se alejó de mí, explica. Luego, Maya le cuenta a Dylan lo que pasó después de que ese hombre misterioso entró en su vida. Parecía que tenían una relación muy completa entre ellos, ese hombre recibía regalos constantemente, dice. Después de regresar a Turquía lo vi solo una vez, me dijo que estaban muy contentos con ese hombre. En ese momento, Kerem llama a Baran y le informa que Maya se graduó en la escuela de Baran y que Gulsa es su amiga muy cercana. Dylan agradece a Maya y se va. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.